Muy buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión organizada por este club empresarial de la mano de nuestro socio jurídico premium, Vicente Tobar. Quiero animar a aquellos que aún no sois socios que os animéis a que este club os va a ayudar a potenciar vuestra visibilidad y acercar vuestro producto o servicio a vuestros potenciales clientes. Por supuesto, os animamos a que nos preguntéis y, por supuesto, suméis. Recordaos también que esta sesión va a ser grabada, por lo que los micros y cámaras van a ser desconectadas. La grabación de la sesión se subirá a nuestro canal de YouTube y os haremos llegar el enlace para que podáis revisarla o compartirla. Y si deseáis formular alguna pregunta, os animamos a realizarla a través del chat. Atenderemos las dudas a la finalización de la intervención. Bien, ¿cuándo y en qué momento la empresa responde civilmente por los delitos cometidos por sus trabajadores? Tenemos la fortuna hoy de contar con un reconocido despacho de abogados como es Vicente Tobar y una de sus más destacadas profesionales, Ana Sánchez Montes, abogada en ejercicio desde hace más de 8 años, que nos va a aclarar las dudas sobre la posible responsabilidad civil de la empresa en relación a los delitos que se cometen dentro de ella o en el ejercicio de la actividad laboral. Esta responsabilidad, a pesar de no ser penal, no deja de poner a la empresa en una situación muy comprometida y por ello insistimos en la necesidad de tomar medidas preventivas para actuar siempre conforme a derecho. Gracias a Vicente Tobar por esta interesante iniciativa tan oportuna en estos momentos. Muchísimas gracias, Ana, un honor contar contigo y adelante cuando quieras. Hola, buenos días, Miriam y Elena. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de estar en el día de hoy con vosotros. Desde que empezamos nuestra colaboración, la verdad tengo que decir que me he sentido súper a gusto, me he sentido como en casa y eso, pues bueno, en estos momentos que yo particularmente me pongo nerviosa, pues se agradece bastante. También quiero dar las gracias a todos los socios y a todos aquellos que están hoy con nosotros y que nos dejan desde este ratito para poder compartir un poco la visión que nosotros tenemos de esta situación del derecho y, bueno, intentar, yo me daría con un canto en los dientes si al final de la ponencia, si después de todo este largo rato que voy a estar hablando, sabéis responder a la pregunta que os hacemos en primera persona. ¿Es responsable la empresa de los delitos que cometen los trabajadores? Bueno, pues voy a empezar, ¿vale? Voy a compartir un texto para empezar a hablaros del tema y sobre todo deciros que, bueno, que este texto no os preocupéis porque se os mandará y tendréis la posibilidad de verlo más detenidamente, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos y, bueno, voy a empezar con la presentación. Bueno, como he dicho, ¿es responsable la empresa de los delitos que comete un empleado? Existen distintas responsabilidades, por supuesto, según el ámbito en que obviamente se cometa el daño. Como veníamos, también creo que se ponía en la convocatoria, yo soy una defensora y soy un amante del derecho romano. Me impresiona muchísimo que desde los miles de años que estuvieron los romanos y desde el tiempo que ha pasado, muchos de los países europeos a día de hoy hayamos heredado muchas de sus leyes y sus máximas jurídicas. Una de ellas, una para mí de las más importantes, es no causar daño a ninguna de las personas. Esto, aunque parece así una cosa, algo dicho al tuntún, normalmente el derecho siempre vamos detrás a posteriori de lo que va pasando en la sociedad, con lo cual, efectivamente, aunque está muy bien no causar el daño, hay determinados momentos en que se hacen bien voluntariamente o bien simplemente por el ejercicio y el desarrollo de la vida cotidiana. La primera ley que establecía que el daño debía ser reparado vino efectivamente con los romanos, ya es la ley Aquilia. ¿Vale? Con posterioridad, como digo, hemos ido mejorando y hemos ido instaurando una serie de sistemas para prevenir esas responsabilidades que nos pudieran surgir. Como he dicho anteriormente, según el ámbito en que se cometa ese daño, ¿vale? Puede darnos situación a distintas responsabilidades. Desde la contractual está la responsabilidad civil extracontractual y está la responsabilidad civil derivada del delito. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Bueno, pues su propio nombre lo indica. La responsabilidad contractual es la que se deriva de aquellas acciones que se hacen en el ejercicio o cumplimiento de las obligaciones contractuales. La extracontractual se deriva de una acción o omisión negligente o
intencionada, ¿vale? Que puede dar lugar a un daño, pero que nada tiene que ver con las obligaciones contraídas en un contrato. Y luego la responsabilidad civil derivada del delito, que es aquella que surge cuando alguien comete un acto delictivo. Antes de empezar a hablar de las responsabilidades civiles, quería poner un poquito en contexto de lo que habíamos planeado o pensado para vosotros. Esta webinar es la primera de 4 webinars que vamos haciendo junto con Cámara a lo largo del curso escolar, como nosotros, curso judicial, como nosotros lo llamamos, ¿vale? Y aunque ciertamente esta no vamos a hablar de lo que es la responsabilidad penal, sí que quería haceros una visión un poquito genérica. No sé si conocéis o no, que hasta el año 2010, ¿vale? En España teníamos el principio de societas delinquere non potest, es decir, hasta finales del año 2010 las personas jurídicas no eran responsables de los delitos que se cometieran en su seno con responsabilidad penal, ¿vale? Una vez que esto se adapta, se hace para trasladar al derecho interno una serie de directivas de la Unión Europea, ¿vale? Y se cambia este principio. Esto así, de primeras quizás no os llame la atención, pero desde luego no es una cuestión baladí. ¿Por qué? Porque esta se establece como un número clausus de una serie de delitos que puede cometer la empresa, ¿vale? No solo las empresas, las fundaciones, las asociaciones, las organizaciones empresariales, ¿vale? Y dentro, por supuesto, siempre atendiendo al principio de proporcionalidad, que es un principio que los que nos dedicamos al derecho penal lo llevamos bastante grabado en sangre, pues puede llevar unas consecuencias bastante desagradables para la empresa. Desde una multa puede pasar por la intervención judicial, que desde luego os digo que si eso pasara no es nada agradable para el empresario, e incluso puede llevar a la famosa pena de muerte, es decir, puede dar lugar a la disolución completa de la sociedad, con lo cual hay que estar muy atentos precisamente para que estas cosas no pasen. Ciertamente, seguro también, insisto, que lo hayáis escuchado, para esto sería también con posterioridad los programas de prevención o compliance. Desde aquí, esto es un webinar sobre todo para prevenir, de materia preventiva. No queremos resolver problemas a posteriori y creo que de verdad tenemos que ser súper conscientes de que los problemas tenemos que resolverlos desde el inicio. Un buen compliance puede dar lugar a salvar a la empresa. Un buen compliance te puede quitar de muchos quebraderos de cabeza, pero tiene que ser un buen compliance. No basta con tener uno genérico. Yo entiendo que, bueno, que realizar este tipo de programas de cumplimiento y preventivo puede conllevar un gasto bastante elevado a los empresarios. Sin embargo, yo siempre digo lo mismo, pues igual que cuando tenemos una empresa de una serie de maquinaria que cuesta una alta cuantía económica y se paga, los compliance se tienen que hacer porque de verdad es una manera muy importante para prevenir esta responsabilidad penal. Como digo, no es este el momento en el que voy a profundizar, pero sí que es cierto y a la hora del ejercicio, y como veremos en unos ejemplos que os pondré al final del webinar, es muy importante que lo hagamos bien desde el principio. Bueno, pues una vez que se suma a esta responsabilidad penal, pasamos a hablar, ¿vale?, de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil normalmente suele ser un tema de derecho civil, del que conozco algo, pero que no me apasiona. Yo soy más de laboral y penal, ¿vale? Bueno, pues viene regulada en el artículo 1902 y 1101 del Código Civil y establece cuándo hay que reparar el daño a las personas. Pero la que realmente me quiero centrar y quiero que hagamos hincapié en este webinar es en la responsabilidad civil, ¿vale?, derivada del delito. Así, primeramente, y apelando al sentido común, todos sabemos ya, que alguien que comete un delito no solo responde penalmente de la comisión de ese delito, sino que además lleva aparejada esa indemnización por daño y perjuicio, esa responsabilidad civil, que lo normal, por norma genérica, responde quien causa, quien realiza ese delito. Hasta ahí yo creo que todos, o más o menos todos de nosotros, tenemos claro que eso es lo que suele ocurrir. Pero existe una determinada, hay otra serie de normativas que van aparejadas. Aquí lo que se pretende por parte del legislador es que cada orden jurídico no vaya por su lado. Es decir, queremos hacer un todo. Queremos que la jurisdicción social, la penal, la civil, la contenciosa vaya en un todo y que todo quede amparado, si no por una vía, quede por otra. Entonces, ¿qué pasa
si esa responsabilidad civil la comete uno, o ese delito, ese acto delictivo, perdón, la comete uno de nuestros trabajadores. Pues bien, el artículo 120 del Código Penal, ¿vale?, establece que, bueno, en su apartado punto 3 y en su apartado punto 4, establece este tipo de responsabilidad civil subsidiaria derivada del delito, ¿vale? El artículo 3, pues veréis que dice que son las personas naturales o jurídicas en los casos de delitos cometidos en el establecimiento en los que sean titulares, cuando por parte de los que dirijan o administren o de sus dependientes hayan infringido los reglamentos de policía. Bueno, esto en Román Paladino es los que hayan incumplido las leyes que vienen obligadas. Por ejemplo, en este caso será porque soy también laboralista, una de esas leyes sería la ley de prevención de riesgos laborales, que, como vemos ahí en el artículo 14, establece la obligación del empresario de velar por el cumplimiento, ¿vale?, por el cumplimiento de la salud de los trabajadores en su puesto de trabajo. Y esto, también insisto, al igual que el compliance, es muy, muy importante. La sociedad va evolucionando igual que va evolucionando el derecho y va evolucionando los jueces y la jurisprudencia. Y la evaluación de riesgos, tanto psicosociales como de riesgos laborales, es una materia muy, muy importante y que de verdad también, como paso previo a la defensa jurídica posterior, de verdad tenemos que ser muy conscientes de tenerla, ¿vale?, bastante bien mascada y bien orientada a que precisamente intentemos evitar esas responsabilidades. Y luego está el artículo 120.4, que es cuando algún trabajador de la empresa, en el cumplimiento de sus labores pues de la prestación de servicios, ¿vale?, comete un acto delictivo. Esto también puede conllevar o llevar aparejada, ¿vale?, la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa. Aquí tenemos un decálogo que no es llamado así propiamente dicho ni por el Tribunal Supremo ni por la jurisprudencia, pero sí que son más o menos los 10 puntos en los que se suelen basar para ver si efectivamente aplicamos, porque ya veremos en los casos que no todos los tribunales lo opinan o lo ven igual, si aplicamos esa responsabilidad civil subsidiaria en el caso del 120.3. En este caso, la relación de causalidad entre el incumplimiento y la acción del delito propiamente dicho no tiene que ser absoluta. Sí que es cierto que debe de estar relacionada, debe de existir siempre una relación entre el incumplimiento de esos reglamentos de policía que os he comentado, que vendría a ser pues, las normativas que en cada sector lleve aparejada el ejercicio de la actividad y esa infracción. También debe de comprobarse que, habiendo cumplido esa norma de policía o reglamento de policía que dice el Código Penal, se hubiese evitado ese resultado que se pretendía evitar. Esto es un poquito complejo, pero de verdad, cuando hablemos de los ejemplos que os voy a dar, va a quedar bastante claro. Es muy importante que tampoco confundamos la relación de causalidad o la responsabilidad civil subsidiaria, civil o penal. Son presupuestos totalmente distintos, vienen regulados, como ya hemos visto, en textos normativos distintos y no tienen nada que ver, ¿vale? Como he dicho, para que se derive responsabilidad civil subsidiaria no basta con que no se haya cumplido, no haya habido cumplimiento de esos reglamentos de policía, sino que el deficioso cumplimiento del mismo también llevaría aparejada la responsabilidad civil subsidiaria. Como digo, no me vale una ley de prevención al uso. Sí, yo se lo di a un departamento externo, me han hecho esta prevención de riesgos laborales y yo ya con esto estoy a salvo. No, no se trata de eso. Aquí se condena a la empresa por responsable civil subsidiario, tanto si lo tiene como, o sea, defectuosamente, como si no lo tiene. Viene exactamente al mismo tiene el mismo resultado, básicamente. Luego tenemos un supuesto expansivo de estos 120.3 que también se aplica, ¿vale? Es como una interpretación más laxa de ese decálogo que he dicho que debería de cumplirse. Por ejemplo, la vinculación no tiene que existir exclusivamente una vinculación entre el autor y el delito. O sea, basta con que el delito se haya producido en el propio establecimiento de la empresa a la que se pretenda derivar responsabilidad civil y que se compruebe que se ha incumplido esos reglamentos de policía, ¿vale? No nos importa quién de toda la empresa ha incumplido.
no me importa si ha sido, como digo, el servicio externo, si es mi jefe, si he sido yo. El caso es que se acredite que ese incumplimiento se ha producido. Si alguien comete un delito en un establecimiento de la empresa a la que pretende derivar responsabilidad civil subsidiaria y se acredita que ha habido ese incumplimiento, esa responsabilidad te la van a aplicar. Con lo cual, es lo que os digo, ojo y de verdad, materia preventiva. Luego tenemos la responsabilidad subsidiaria del artículo 120.4. Esta responsabilidad sí que es más directa, sí que aquí tiene que haber una relación de dependencia del que comete el delito, ¿vale? Y de la propia empresa. No importa si el que tiene esa relación de dependencia con la empresa se ha extralimitado en sus funciones. Es decir, solamente en el único caso que se acredite de manera fehaciente que es un comportamiento totalmente ajeno a su relación laboral con la empresa, estaría exenta la empresa. Si no, también nos íbamos a ver, como digo, en ese quebradero de cabeza, ¿vale? Y en ese cumplimiento de la responsabilidad civil subsidiaria. Una vez que he hecho este esquema, también, es verdad, hablo muy rápido, he intentado hacerlo rápido para no aburriros, ¿vale? Os voy a hablar de esas dos sentencias, ¿vale? La primera es de un supuesto del artículo 123, para que veáis la diferencia de responsabilidades, y la segunda en un supuesto del 124, ¿vale? La primera de las sentencias, que es del año 2020, es una sentencia en la que un, un señor albanés, que además no tenía residencia en España, ¿vale? Era además un consumidor bastante habitual de los juegos de azar. Entonces iba al típico salón de juego, iba de manera bastante habitual. En una de esas veces o en una de esas rachas, pues comienza a perder grandes cantidades de dinero. Y bueno, en un momento determinado le dice al encargado del local: oiga, mira, hablé con su jefe porque si a mí no me devuelve la cantidad de dinero que estoy perdiendo, pues voy a cometer una locura. Este señor se lo comenta a su jefe y le dice: mire, fulanito de copa ha venido, me ha amenazado, ha dicho que atento a las consecuencias si no le devolvemos el dinero que durante este último tiempo ha estado perdiendo. Estos señores, pues bueno, hacen no caso omiso, sino que entienden que como hay un responsable de seguridad en la puerta del establecimiento, pues que con eso ya venía cumplido o habían dado por cumplido todo aquello que era necesario para evitar esa comisión o que llevara a cabo esa amenaza. Sigue viniendo y en uno de esos días en los que pierde bastante dinero, pues se lo comenta al encargado del local y este le dice que los jefes le han dicho que no se van a hacer cargo de esas pérdidas. Justo en ese momento saca una pistola y daña a este trabajador. En este caso, como vemos, no ha sido el trabajador de la empresa el que ha cometido el acto delictivo, él ha sido el sujeto pasivo de ese delito, pero aún así se ha incumplido esa prevención de riesgos laborales. Los dueños eran conocedores de que eso podía suceder y en lugar de extremar las precauciones para evitar, primero que este señor pues que no entrara más al lugar, que además pues que hubiese en lugar de un policía, que hubiese dos, uno dentro y otro fuera, no sé, una prevención un poquito más con el riesgo tan elevado que había, miraron para otro lado y hicieron posible que este resultado, ¿vale?, se produjera. Como digo, cada tribunal siempre suele tener una visión de las cosas y en primera instancia, en la audiencia, consideran que la empresa no ha tenido nada que ver. Sin embargo, el trabajador, que además estuvo bastante tiempo fastidiado, ¿vale?, interpone un recurso de casación y, entre otras cosas, por el incumplimiento de este artículo 120.3, porque condenaron a una responsabilidad civil a este señor albanés de 300 y pico mil euros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es interesante tener ese responsable civil subsidiario? Porque, hombre, quizás un trabajador o este señor no tenía ese dinero, pero sí que eran conscientes que los responsables de la empresa sí que lo tenían, con lo cual, declarada la insolvencia de uno, al final respondería a la empresa. Entonces, él va al Supremo, ¿vale? Y el Supremo, en una sentencia bastante motivada y bastante bien redactada, dice: oigan,
ustedes conocían este riesgo, ustedes eran conocedores de que este resultado se podía hacer y con una buena prevención y con un buen cumplimiento, como es lo que digo, prohibir la entrada a este señor, se hubiese evitado. Con lo cual, ustedes como empresa deben de pagar esta indemnización como responsable civil subsidiario porque efectivamente ha incumplido el artículo 120.3 del Código Penal. Y ahí, y bajo mi criterio, en una muy buena sentencia, condenan responsable civil a la empresa, subsidiaria a la empresa. Otra de la sentencia que también os pongo ahí, un poquito más antigua, pero es una que a mí me llama la atención, es un caso de Mercadona, ¿vale? En este caso, Mercadona, en uno de sus tantos establecimientos, pues nombra un encargado. Este señor era el que tenía potestad para modificar las condiciones de los trabajadores, cambiar los turnos, decir si esto va así, si va de esta otra forma, con lo cual era el máximo responsable en ese establecimiento en concreto. Bueno, pues estuvo durante varios años, yo creo que más de 10 años trabajando, no lo recuerdo del todo bien, ¿vale? Y bueno, pues una de las trabajadoras empieza a sufrir una serie de acoso sexual por este superior jerárquico. Y bueno, pues como era Mercadona estaba un poquito fuera de onda en ese establecimiento, sino que dejaban a este señor hacer y deshacer, pues al final se fueron creyendo la decisión que le fue dando este señor, ¿vale? Y al final las dos trabajadoras, las dos dependientes fueron despedidas. Se abre un proceso penal y en las declaraciones pues, testificales se prueba que aparte de estas dos señoras ha habido otras víctimas más en las que este señor, pues como digo, que tenía el control, le decía o me haces esto o te despido, o me haces lo otro o te cambio las condiciones. Al final, aunque nos pueda parecer un poco inverosímil o podamos decir, bueno, es que aguantan porque quieren, no, la gente teme a perder su trabajo, teme a que no sean creídas y aguantan. Entonces, en este caso, creo que una de las trabajadoras estuvo sufriendo este tipo de acoso de 2004 a 2008 y otra fue del 2003 al 2007. El caso es que quedó acreditada que efectivamente este señor pues cometía este acoso sexual en la empresa. Y entonces, en este caso, fijaros la diferencia con la otra audiencia provincial. En este caso, audiencia provincial sí que considera que Mercadona, por esa forma de no realizar esa culpa en vigilando, es responsable civil subsidiario y efectivamente el Tribunal Supremo pues dice bueno, que efectivamente que esta empresa ha incumplido esa labor de prevención, ¿vale? Y que debe de responder por este delito cometido. Es verdad que la responsabilidad civil aquí era bastante más chica, en la otra eran 300 y pico mil euros, en esta creo que eran 30 y tantos mil, pero bueno, responde también Mercadona precisamente, pues como os digo, a lo largo de este tiempo estamos evolucionando y aunque nos parezca una cosa bastante extravagante, rara, difícil de probar, los riesgos psicosociales son muy importantes en la empresa. Acoso laboral, acoso entre compañeros, una serie de cosas que sí se acredita, ¿vale? Que efectivamente no han sido cumplidas por la empresa, puede dar lugar a esta responsabilidad civil subsidiaria. Llegado a este punto, también me gustaría comentaros qué pasaría si en el proceso penal saliera con un auto de sobreseimiento, que como sabréis es que bueno, se interpone la denuncia, se practica una serie de material probatorio y al final resulta que bueno, que se sobresee por considerar que no ha quedado debidamente acreditada la existencia de delito o incluso porque hay falta de material probatorio. ¿Habría esa responsabilidad en el caso de, por ejemplo, si hubiese incumplido esa ley de prevención de riesgos laborales? ¿Habría un procedimiento de acoso en otra jurisdicción? ¿O ya con el hecho de dictarse un auto de sobreseimiento que no es sentencia absolutoria, ya estaría la empresa libre de polvo y paja? Pues no. Como he dicho, el legislador intenta hacer un completo, es decir, el penal es, como ya sabréis, en la última ratio, es decir, estamos en aquellos casos en los que sean los actos más graves, pero si en esta jurisdicción no consideramos satisfacer nuestras prevenciones, siempre os van a poder poner una demanda, en este caso, en el orden social. ¿Por qué?
Pues porque en el orden social también existe un procedimiento de protección de los derechos fundamentales y el acoso entra dentro de esta protección. Y si se acredita que no se ha cumplido la ley de prevención, además de indemnizar por esos daños morales, también se os podría poner una sanción por incumplimiento de esa ley de prevención de riesgos laborales, que desde luego lleva aparejada una multa de bastante cuantía, siempre en función, como digo, de la proporcionalidad y del grado de esa lesión. Y lo mismo pasaría con una sentencia absolutoria. Si conseguimos pasar esa fase de instrucción, conseguimos llegar a juicio, pero al final resulta, bueno, por el principio de presunción de inocencia, que no ha quedado acreditada la comisión del delito, también se pueden reservar e iniciar otro procedimiento en otra jurisdicción distinta. Otra cosa que es bastante llamativo, que como digo, esto lo veremos en estos tres, siempre y cuando haya gustado, 3 webinars que vienen después, no es de manera inmediata. Al igual que en un proceso penal, si no se cumplen las normas de procedimiento, puede llevarte a una situación bastante buena, porque esto es, por ejemplo, como no sé si lo habéis escuchado, el tema de los 6 meses antiguos de la instrucción, que ahora son 1 año. Si no se ha dictado el auto de complejidad de la causa en un juicio, puede dar mucho juego. También para hacer responsabilidad civil o responsabilidad penal de la empresa debe de hacerse conforme a un procedimiento, que en el caso de que si no se hubiese hecho, nunca respondería la empresa y no podría abrirse juicio por ella, ¿vale? Bueno, pues nada, esto es un poquito lo que os he querido contar. Y nada, ahora supongo que será Miriam la que dará comienzo a esta ronda de ruegos y preguntas, a ver si tenéis algo que queréis decirme. Y bueno, aquí estoy encantada de compartir con vosotros este ratito de la mañana. Hola Ana, gracias por tu intervención. La verdad es que bueno, se sigue conectando gente, o sea, imagínate el interés que está despertando y que está causando. Nada, hemos finalizado pues tenemos aquí bastantes minutitos para poder resolver cualquier duda o consulta que queráis trasladarle a Ana y que además os va a resolver encantada. Sí que nos han llegado algunas, ¿vale? Que, bueno, empezamos con ellas y te menciono. Nos decían si puedes citar esa segunda sentencia cuando estabas hablando del caso del supermercado. Vale, sí. Aún así, como digo, en el PowerPoint que os enviaremos, al final están los 2 supuestos prácticos. En este caso, es una sentencia del Tribunal Supremo del 28 de noviembre de 2014 y el recurso es el 1005/2014, ¿vale? Vale, perfecto. También nos comentaban si archivado el proceso penal puede repararse el daño en otro orden jurisdiccional. Efectivamente, bueno, ya lo he comentado, lo que pasa que es lo que te he dicho antes, Miriam, cuando hablo, al final hablo muy rápido y pasa todo un poquito así desapercibido. Pues sí, es lo que os he dicho, archivar el proceso penal, efectivamente se puede iniciar, pues en este caso, un procedimiento civil o si fuera un incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, un procedimiento laboral o incluso ponerte una denuncia en la inspección de trabajo que conllevaría una multa, ya te digo, bastante elevada si se acredita el incumplimiento de esas leyes. Perfecto. Nos indican también, si un empleado no usa los equipos de protección individual, a pesar de que la empresa se los haya proporcionado, tal como dicta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y hay un accidente, ¿es también responsabilidad de la empresa? Pues como os digo, todo va a depender de esa prevención de los riesgos laborales. No basta con ponerle al trabajador los EPI en la mano. Al trabajador hay que darle una formación y una información de cuáles son los riesgos que debe de prevenir, cuáles son la forma en que se debe de colocar los EPI y no debe ser una formación allá por el 2010 cuando se contrata al trabajador. Conforme se vaya produciendo cambio en las maquinarias, se vaya produciendo cambio en la forma de trabajar, tiene que ser una información constante y una formación constante, con lo cual la respuesta en este caso sería sí, puede responder la empresa. El simple hecho de dar los EPI no te exime de cumplimiento.
ni de Perfecto. responsabilidad. ¿Hay responsabilidad civil sin condena penal? Sí, puede haber. De hecho, hay muchos casos. La responsabilidad civil en un proceso penal puede ir unida al proceso penal, pero hay algunas veces que se reserva, o sea, se sustancia el proceso penal en sede penal y luego, y con independencia del resultado de este procedimiento penal, se inicia un procedimiento civil y ahí se te puede derivar la responsabilidad civil. ¿La apertura de causa penal grave contra un empleado durante su jornada permite su despido? Depende qué pruebas tengamos para decir que se haya incumplido. Si, por ejemplo, también tuve un caso bastante llamativo que se habían puesto cámaras en la empresa para ver que efectivamente esta señora, en este caso, cogía dinero de la caja. Las cámaras están permitidas siempre y cuando sean informados y cumplan con la ley de protección de datos. Si no, como es una prueba ilícitamente conseguida, el despido nunca va a prosperar porque no te la van a admitir. ¿Basta con prevenir genéricamente el incumplimiento de los reglamentos de policía? No, es lo que he dicho antes. Te pueden derivar la responsabilidad civil subsidiaria bien por no cumplirnos nada o por cumplirlos de manera ineficiente. Hay que ser eficientes en la prevención. Por eso digo que tenemos que estar ex ante y no ex post. El ex ante es en jurídico muy, muy importante. Si la empresa tiene colaboradores externos, freelance, y alguno de ellos hace algo que implica una pérdida económica por parte de un cliente, ¿esto podría ser achacable a la empresa? No, porque la responsabilidad esa entiendo que sería una responsabilidad civil directamente, que el freelance tendría su seguro de responsabilidad civil y entiendo que sería dirigirse contra el freelance. Ahora, si esa pérdida de dinero es por un acto delictivo, pues quizás sí podría responder, pero si es solo responsabilidad civil es contra el profesional que lo hubiese cometido. Nos indican también, en una entidad que tiene un sistema de prevención de delitos penales con un oficial de cumplimiento, ¿qué responsabilidad penal puede tener el propio oficial en el caso de un delito penal probado? Pues es como digo, si es un buen programa de compliance, la empresa estaría exenta. El oficial, pues, hombre, si se condenara a la empresa a responsable civil subsidiaria y la empresa acreditara que efectivamente tiene ese compliance y que ha sido este señor y que sí que se ha hecho bien, quizás podría hacer una acción de repetición contra el oficial y ser el que la abone. Él la pagaría la empresa y el oficial se la pagaría a la empresa, como una cadena. En un delito de lesiones de un trabajador a otro durante la jornada de trabajo, ¿en qué supuestos se salvaría la empresa de ser responsable civil subsidiario? Pues está complicado porque ha sido en el seno de la empresa y bueno, se salvaría la empresa si yo creo que la responsabilidad civil subsidiaria, yo en mi opinión jurídica la aplicaría bastante directamente en este caso, porque está dentro de la empresa en su jornada laboral y con una rencilla de los trabajadores. Si hubiese tenido conocimiento la empresa, debería de haber echado a uno u otro precisamente por eso que entiendo que no sería de un día para otro, sería, en este caso yo me pondría que llevan un tiempo con mala forma, la empresa se ha enterado y a uno se despide por falta de respeto a uno de sus compañeros. Un despido disciplinario, vaya. Pues por ahora no nos han entrado más consultas o preguntas. No sé si alguno tiene alguna más, pues es el momento. Hemos terminado muy, muy rapidito. La verdad es que Ana lo explica todo perfectamente. O sea que no sé si tenéis más dudas, más consultas. En cualquier caso, se os va a enviar un mail con, bueno, pues con la presentación, como bien decía Ana. También se os va a facilitar una persona de contacto dentro de Vicente Tobar Abogados para, oye, pues si algo no se os ha quedado claro, que podáis consultarlo más a fondo, ¿vale? O cualquier caso concreto que tengáis.
Y mira, me acaba de entrar otra consulta. Nos dice, entiendo que un compliance debe ser algo vivo y en constante actualización. Esperar un segundo que me ha entrado otra. ¿Cuánto de importante es la información para evitar acciones conflictivas hacia los empleados? Pues importantísimo. De todas formas, es como digo, en este webinar el tema del compliance no lo vamos a tratar detalladamente, pero cuando lo hagamos veréis que es una materia muy, muy importante, porque al final los incumplimientos y las nuevas formas y los nuevos delitos y las nuevas incorporaciones son cosas que se deben ir tratando. Es muy importante la información y la actualización del compliance bastante a menudo. Tenemos más. Si un trabajador demuestra que no se ha investigado en Canal Compliance un robo de bases de datos de clientes de una tercera empresa, ¿hay responsabilidad de la empresa? Vaya, si no se ha acreditado, claro, si no se ha acreditado, no se ha acreditado. Si se acredita que efectivamente ha habido robo de datos y no se ha cumplido con el programa informativo, los datos son de carácter privado, entonces sí habría responsabilidad de la empresa. Funciona, habría que estar a lo que se haya. También, por supuesto, una buena defensa en uno u otro sentido también te salvaría de muchísimas quebraderos de cabeza. Nos indican también una empresa que no comunica el compliance, parece que estamos ahora con esto, ya sabemos que lo vamos a ver más en detenimiento en otra sesión, pero una empresa que no comunica el compliance a sus empleados es responsable penal y judicialmente. Hombre, dentro del compliance debe, lo que digo, debe de informarse a los trabajadores. No creo que el hecho de no informarle haga directamente que sea responsable civil subsidiario si en sede judicial se acredita que está bien hecho y demás, pero claro, a lo mejor sí sería responsable civilmente, pero penalmente quizás no, porque es verdad que ha habido un incumplimiento, pero el compliance estaba hecho. Es que habría que ver caso por caso, Claro, la hasta casuística dónde llegaría el concreta. incumplimiento. Exacto. ¿Cuáles son las características imprescindibles de un sistema de compliance para ser efectivo y pueda eximir a la empresa de la responsabilidad? Un poco Pues sí, complementario. lo que he dicho antes, no vale algo genérico, tiene que preverse que nos tenemos que sentar en tu empresa a qué se dedica, qué delitos pueden cometerse. ¿Existe posibilidad de que haya riesgos, pasan muchas horas juntos, habría posibilidad de acoso, de acoso sexual, de estafa, entonces habría que ir viendo qué delitos pueden ir en el seno de esta empresa, que claro, al final cada sector se dedica a una cosa y es complicado así hablar genéricamente. Habría que estar, en el caso de tu empresa concreto, y hacer un buen seguimiento, una buena información a los trabajadores, una buena formación y estar en constante actualización. ¿Puede ser un eximente el tener un buen sistema de comunicación? ¿De comunicación o de compliance? Si es de compliance, no necesariamente es que, claro, si lo tienes un buen compliance y se acredita que has cumplido la ley, es que pueden estar directamente exentos de responsabilidad. Ponía de comunicación, pero no sé si se refería a compliance. Nos dicen también, en mi empresa existe un departamento de compliance, pero la prevención de riesgos laborales se considera un gasto y no se incluye el compliance. No sé bien cuál es la pregunta que te quiere hacer. Entiendo que es un poco la situación que tienen y qué puede pasar en ese caso. Hombre, yo creo, vamos, por lo que me lee, interpreto que lo que quiere decirme es si tienen el compliance bien y no se hace una buena prevención de riesgos laborales, si se puede derivar responsabilidad. Pues yo sé que sí, porque es que es igual de importante una prevención de riesgos laborales para todo. Ponte en los EPI, ponte en los riesgos psicosociales, ponte entre peleas entre compañeros. Una de las sentencias, fíjate, es por una falta de prevención. Bueno, las dos son por falta de cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales y las dos las empresas han respondido subsidiariamente. Luego nos piden una recomendación, pero no sé si vosotros mismos, yo creo que a lo mejor podéis ayudarles en esto. Nos dicen que les recomendemos o que les recomiendes alguna asociación o grupo profesional de expertos en compliance penal para estar actualizado en formación
y evolución a nivel nacional. No sé si vosotros como Sí, firma tenéis algo en esta línea y que les podéis ayudar. efectivamente, de compliance sí que tenemos un departamento encargado de compliance. Prevención de riesgos no lo hacemos nosotros, se lo dejamos a los técnicos, pero en compliance sí que nosotros podemos echarle una mano. De hecho, llevamos grandes empresas en los que ya le hemos realizado el compliance y la verdad que lo hacemos bastante bien. Pues nada, la persona que nos ha realizado esta consulta, ya sabes, ponte en contacto en el contacto que os vamos a facilitar posteriormente y te ayudarán en lo que necesites. Nos indican también si un trabajador que trabaja en tus instalaciones, pero su trabajo lo realiza contratado por una empresa de trabajo temporal y hay delito de lesiones de este trabajador hacia otro trabajador, ¿qué empresa sería la responsable? Bueno, pues yo entiendo que si está en tu establecimiento y aunque trabaje para la otra empresa, sí, es que claro, depende. Esto es como el accidente in itinere. Yo creo que habría que estar en el momento donde comete el delito, si el delito se lo comete a un trabajador que sea tuyo o de la empresa de la ETT. Si el trabajador de la ETT comete un delito a tu empresa, aunque pueda parecer responsable la ETT, al final el sujeto pasivo es tu trabajador, con lo cual tú también tendrías que haber tenido una ley de prevención, con lo cual puede haber una doble responsabilidad, la de una y la de otra. Pero vuelvo a lo mismo, es que en este tipo de casos las preguntas no pueden ser tan genéricas ni tan genérico puede ser la La respuesta. Es respuesta. tan importante estar al caso en concreto y ver exactamente cuál ha habido la prevención, cómo se ha ido resolviendo a lo largo de la empresa, cómo se llega, que claro, cada caso es un mundo totalmente distinto. Tenemos una última que dice, ¿resulta hoy obligatorio para la empresa tener un canal interno de denuncias? Ya le digo, yo no soy la que realiza el compliance, pero yo entiendo que dentro del compliance uno de esas, te tienes que enterar al final qué pasa con tus trabajadores. Entonces, ese canal pues te hace llegar y además sería interesante porque es una prueba, a mí no me has dicho nada o tú lo sabías todo, con lo cual no sé si obligatorio es 100%, pero desde luego interesante deberían de tenerlo, sí. Bueno, pues otra más. Esto es como un examen. Pero bueno, seguimos con el tema del compliance. En relación con el compliance officer, ¿qué deber de supervisión o diligencia se le requiere para no incurrir en responsabilidad penal en relación con una posible condena a la persona jurídica? Hombre, al final volvemos a lo mismo. El compliance officer trabaja para ti, dentro de que esto es como un servicio de prevención externo. Aunque ellos tengan la diligencia, si se prueba que en esa relación, volvemos a lo mismo, hay que ver quién de los dos comete cuál de los dos es el incumplimiento y si realmente la empresa estaba tan exenta de ese cumplimiento o lo conocía y miraba a otro lado. Es que depende también de... Sí, de la situación, entiendo. Pues nada, con esto yo creo que, bueno, has atendido un montón de consultas y de dudas, o sea que fantástico. Os animamos, bueno, me llega una última, venga, damos respuesta a esta última si os parece, porque todavía estamos en tiempo, pero bueno, yo creo que ya estamos exprimiendo, Ana? Te dirijo la última, venga. El plazo finaliza el 17 de diciembre de 2021. ¿Las empresas han de tener ese canal de denuncias dependiendo del volumen de trabajadores? No sé si es una pregunta o porque no me la he hecho en forma pregunta. Entonces, el plazo finaliza el 17 de diciembre de 2021. Las empresas han de... vale, quizá está haciéndome una afirmación, ¿vale? Esta persona. Vale. Y nos indica que el plazo finaliza el 17 de diciembre, está respondiendo a la consulta que te decía la persona anterior, y que las empresas han de tener ese canal de denuncias dependiendo del volumen de trabajadores. Perfecto, muchas gracias, que es que a veces no sé si las hacéis en formato pregunta o afirmación, pero en este caso es una afirmación respondiendo a la pregunta del anterior compañero que nos la hacía. Bueno, pues nada, ha sido un placer, Ana, como bien dice ella. Este es la primera webinar de
4 que vamos a tener en total, ¿vale? Con ellos. En cada una de ellas vamos a ir viendo un tema concreto, que todos tienen, bueno, pues esa parte complementaria, ¿no?, que decíamos al inicio. Os animamos, vais a recibir invitación como siempre para que podáis acompañarnos en las siguientes y podáis resolver muchísimas más dudas. Ana, un placer haberte tenido hoy. Por supuesto, a Vicente Tobar Abogados por estar con nosotros y a todos vosotros por acompañarnos en la sesión de hoy. Esperamos veros en las próximas y nada, que tengáis un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.